y la productora Castadiva. Como muchos vieron a lo largo de estos días, la charla de hoy va a tener que ver con justamente de qué hablamos cuando hablamos de dirección de arte, cuáles son las disciplinas en las que un director de arte tiene protagonismo, qué es lo que hace un director de arte. Seguramente para muchos de ustedes es algo común, algo que o sea, tienen una respuesta a eso, pero para muchos no tanto, cuesta a veces responderla, y para justamente responder esa pregunta y otras inquietudes vinculadas con el mundo de lo visual y de los códigos estéticos, es que vamos a estar hablando a lo largo de la hora siguiente. No conmigo, obviamente, ustedes se sumaron a esta charla para hablar con alguien que sabe mucho del tema, así que lo voy presentando. Julián Montesano es director de arte, director de live action, es diseñador gráfico, ilustrador, director de animación y postproducción. Trabajó en varias agencias de publicidad, como director de arte, como director creativo. Hoy es uno de los directores de la productora Castadiva, la productora que organiza también esta charla, y entre otras cosas ha fundado un estudio de animación, una casa de postproducción, una productora. En cada uno de estos proyectos él fue destacándose y ganando premios. Sus comerciales han recibido premios nacionales, internacionales, en destacados festivales. Julián también es docente de creatividad y de dirección de arte en varias escuelas vinculadas con esta industria. Actualmente es docente de House, además es director académico de la escuela, y como verán... Esto es lo que menos parece de algo de cine y eso, ¿no? Les pido por favor si podemos silenciar, así escuchamos bien. Gracias. Y si nos metemos un poquito con el estilo de Julián, la realidad es que es un director muy detallista. Él, en cada uno de sus comerciales van a notar su interés en la estética, en la narrativa. Como decía, es un director súper perfeccionista, y seguramente en la charla van a notar eso. Así que no les digo más, no les saco más tiempo a esta presentación, le doy el pie a Julián, para que sea él quien les hable de este mundo apasionante que es la dirección de arte. Julián, ¿no te escuchamos? Ahí sí, ahí me escuchan. Ahí, perfecto. Ahí va, perfecto, listo, estaba muteado. Como les decía, bueno, Rocío mintió un poco, exageró, lo que no mintió lo exageró, así que, bueno, nada, yo principalmente soy director de arte, el último trabajo que estoy haciendo es de director de cine publicitario, pero si me ponen una pistola en la cabeza y me preguntan qué sos, soy director de arte y voy a ser siempre director de arte, porque es algo que cuando uno lo aprende, no te lo sacás más de encima, básicamente. Una pequeña anécdota con respecto a esto es que yo ya estaba trabajando de director de arte hacía 3, 4 años, mi recibo de sueldo decía director de arte, y yo no sabía qué era, aunque trabajaba de eso, no sabía muy bien qué era. Y esto tiene un sentido, mejor dicho, tiene una explicación muy lógica, y es que lleva tiempo entenderlo. ¿Por qué? Porque no solamente se entiende cuando lo explicas, sino cuando lo vivís. Ahí es donde realmente entendés de qué se trata, porque no es una sola cosa, sino que son varias. Ok, bien. ¿Qué? ¿No? ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué? ¿Qué es la dirección de arte? Para no me tomé el atrevimiento de pedirle a colegas, ya la mayoría directores generales creativos y en puestos muy jerárquicos, pero que vienen de la dirección de arte, que nos cuenten para ellos qué es la dirección de arte, ¿no? Y no tener que cargar yo mismo con todo ese peso enorme de dar una definición. Así que, antes de eso, voy a indagar un poquito en el porqué de la confusión que hay. No es una confusión, sino que es algo que sucede.
Sí, una cosa, que por ahí Rocío ya lo dijo, pero les pido, please, que todos apaguen los micrófonos. Incluso las cámaras también las pueden apagar. No es necesario que estemos todos con las cámaras, salvo que después en algún momento uno quiera preguntar, y ahí sí está bueno verse las caras y todo, pero como somos muchos, lo mismo hacemos con las clases y nada, funciona. Esto no significa que no puedan preguntar, todo lo contrario. Pueden preguntar en el momento que quieran, ideal más hacia el final, pero si algo dice, che, tal cosa, tengo ganas de hablarlo, en el chat ponen como levantar la mano y tal pregunta, y la vemos y lo vamos charlando siempre y cuando no nos desviemos demasiado. Pero nada, para que eso fluya, ¿no? Digo, va a haber un momento en el que podemos hacer preguntas, dialogar un poquito y verles un poquito las caras, porque esto de las reuniones de Zoom es como hablarle, yo le estoy hablando a un monitor ahora mismo. Bien, entonces, volviendo al tema, la confusión por la que para algunos es publicidad, para algunos la dirección de arte es en fotografía, o para algunos esperan como que sea del mundo del cine o del diseño gráfico, es porque estas disciplinas, cada una de estas disciplinas incluye el rol del director de arte como un trabajo con exactamente ese título, ¿no? Entonces uno puede decir, no, pero yo soy director de arte, trabajo en agencia, y hace cosas diferentes de lo que es el director de arte que trabaja en cine, o filmando comerciales, o el que trabaja en teatro, que también hace dirección de arte, pero se llama puesta en escena, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con esos roles, y esto va a generar que sea toda una especie de confusión. La confusión es lógica, porque estos roles existen, y existen en cada una de estas disciplinas, y sin embargo siguen siendo la misma cosa. Vamos a ver ahora el video, la pregunta a estos directores. Me avisan si no se ve, si no se escucha, o si tienen algún problema. Después, de todas maneras, les vamos a mandar el link para que lo puedan ver más tranquilos, porque por ahí el Zoom siempre es un poquito tirones, aunque sean tirones. Le voy a dar play y me avisan. Desconectar los auriculares, Juli. A ver. ¿Sí? ¿No se escucha? No. No, no se escucha. Okay. No, no se escucha. Listo, vamos de vuelta. A ver ahora. ¿Ahí sí? Es una pregunta que no es muy fácil de responder, porque no mucha gente sabe mucho qué es. A ver, ¿qué hace un director de arte? Es una respuesta, voy a tratar de simplificarlo. Bien, el director de arte es una parte fundamental, si no la más importante, en una agencia de publicidad. Un director de arte para mí es un creador que se viste de intérprete y mediador de varias fuerzas. ¿Qué hace un director de arte? No sé, muchas cosas. Difícil. Un director de arte es esa persona que tiene buenas ideas, que sabe conceptualizar y que sabe cómo llevar esas ideas a un excelente nivel visual. El director de arte termina siendo por momentos ilustrador, por momentos diseñador, por momentos tipógrafo, por momentos puede llegar a ser diseñador o vestuarista, o músico, o en muchos casos hasta director de una pieza fílmica o de una animación. Un director de arte es quien, primero que nada, resuelve las invitaciones de cumpleaños de los hijos e hijas de sus amigos y amigas, y es además quien puede resolver otras cuestiones estéticas para marcas, campañas, identidades visuales y decisiones estéticas de todo tipo. Bien, bueno, no sé si les quedó un poco claro, yo creo que no, y es lógico, era la idea. Principalmente les voy a explicar qué es un director de arte. Un director de arte es el encargado de resolver conflictos estéticos. Esto suena raro, pero ahora vamos a ver que es bastante simple. O sea, es el que decide la dirección visual general de cada proyecto.
Por eso tiene sentido que haya un director de arte en cualquiera de estas disciplinas visuales en las que nos encontramos. ¿Y qué es, o qué podría llegar a ser un conflicto estético? El primero está acá a la vista, a ver si alguno lo descubre. El que lo descubre lo puede escribir en el chat. El primer conflicto visual está ahí, en este slide. Composición, contraste, tono de la letra, no, mucho más simple. A ver, todavía nadie encontró justo. Algunos le están pegando en el palo. Pero, a ver. Legibilidad, dice afinación. Bien, les voy a develar el pequeño misterio. Está bueno para jugar un poquito, si no es un monólogo aburridísimo. Bien. Conflictos estéticos. La F y la L se están pegando. ¿Lo ven? Acá. Esto que pasa acá se genera una nueva letra, que aparece una A o lo que sea. Esto es en principio un conflicto estético. A veces los vemos inmediatamente y a veces no los vemos inmediatamente. Y también es bastante normal. Bueno, el director de arte es el que presta atención a estos detalles. ¿Por qué? Porque los detalles no son detalles. Para la dirección de arte, los detalles son una parte del todo. Y todos los detalles, todas las pequeñas porciones son importantes, porque cada una de esas cosas cuenta. No da lo mismo una cosa que la otra. Por eso es que tomar decisiones estéticas es bastante complejo. Parece simple y dice, el director de arte se sienta así y dice así, bueno, es muy difícil saber qué es lo que uno quiere, lleva mucho tiempo entender cómo comunicarlo. La dirección de arte tiene una pata importante en tratar de ser grandes adjetivadores, es decir, tratar de encontrar las palabras justas para los estímulos que son no verbales, finalmente, porque de lo que se trata es una narración no verbal. Lo que nosotros usamos son elementos y que con esos elementos contamos cosas. Y contamos cosas de verdad, no es que flashamos que estamos contando algo, no. Hay una diferencia importante entre lo que es arte y dirección de arte. Dirección de arte no es en sí mismo arte. ¿Por qué? Porque el director de arte lo que está haciendo es ejercer una comunicación. O sea, se plantea un problema, quiere algo, decir algo, y tiene que encontrar la manera justa para poder decir eso sin las palabras. Mejor dicho, acoplándose quizás a alguna frase, pero también completando, ¿no? Ese sentido. Entonces, ¿cómo hacemos para que el director de arte entienda o pueda manejar ese discurso no verbal? Bueno, tratando de bajar conceptos, de bajar ideas, de bajar sensaciones, ¿no? Y esto es lo más difícil, que es principalmente el trabajo en sí, saber a dónde quiere uno ir y después ver la manera en la que uno va a encarar ese camino. Siempre es lo más difícil saber hacia dónde va, ¿no? Bueno, esto es lo que quiero, esto es lo que va bien para la marca. La diferencia del arte, el artista puede o no influir, puede o no controlar esa comunicación y ese mensaje, ¿no? O sea, el artista no está obligado a saber lo que está diciendo, ni siquiera está obligado a que quien reciba ese mensaje interprete lo que él quiere. En muchas vertientes artísticas simplemente es, bueno, yo pongo acá mi visión y que cada uno entienda lo que quiera. Dirección de arte así no funciona porque se convierte en arte. Y es la diferencia que hay, esa palabra de dirección es un poquito la principal diferencia. El término director de arte viene desde hace mucho, es mucho más viejo que el diseño gráfico, y viene agarrado de un periodo donde se trabajaba con artistas, las marcas trabajaban con artistas, entonces contrataban a un artista, pero el artista hacía cualquier cosa y necesitaban a alguien que dirija un poco el camino de ese artista para que se diferencie de otras piezas que ese mismo artista hacía para otros productos u otras marcas. Estamos hablando de principios del siglo XX, incluso un poquito antes, ya con Lautrec y con Mouillat y todos esos artistas que empezaban a trabajar en pósters comerciales. Bien, a partir de ese momento, hasta 1920 se generó un caos total, y principalmente en Nueva York se armó
el Art Directors Club, que era como decir, bueno, pongámosle orden a todo este quilombo y además vamos a tratar de darle a la profesión un marco de contención, digámosle, más que artística, un marco de profesionalización de esto. Bien, ahí alguien tiró una raya. Ahí está, ahí la sacó. Perfecto, gracias. No sé quién. Bien, genial. Entonces, ¿qué sería este conflicto estético? Bueno, lo que les contaba antes del Art Directors Club es que nace ahí y a partir de ese momento empieza a revalorizarse la profesión y a usarse el término de director de arte mucho más, de manera mucho más profesional o más usual, ¿no? Al principio iba para cualquier lado. Después se empezó a ramificar, porque al final lo que hacían esos directores de arte y lo que se sigue haciendo hoy en día es resolver conflictos estéticos. Bien, ¿qué es un conflicto estético? Por ejemplo, ¿conocían a los KU? ¿No? ¿No los conocen? Pueden en el chat, pueden poner sí, no, y eso y todo. Bien, los KU es una banda que, como podemos ver acá abajo, son los reyes del chamamé tropical, ¿no? Acá lo vemos. Los reyes del chamamé tropical. Bien, y además de ser una banda de chamamé, son unos infames, ¿no? Hoy vivimos en un mundo que está tan globalizado con respecto al uso y a las posibilidades de las marcas y la propiedad intelectual, ¿no? Con YouTube te baja los videos, Vimeo pones un temite y te lo baja y no sé qué, y tenés como todas esas por un lado es una gran libertad la que tenemos a través de las redes, pero por otro lado estamos muy controlados, y esto hoy no hubiese podido pasar, y es maravilloso. ¿Qué se les ocurre? Primero voy haciendo así, no voy a abrir el juego a que todos me vayan contando qué se les ocurre, pero es una dinámica que me resulta interesante, que vayan haciendo el esfuerzo, ¿no? Todos decir por qué una banda de chamamé que entendemos que es de los 70, fines de los 70 más o menos, del principio de los 80. ¿Por qué? ¿Qué puede ser que los haya llevado a pintarse la cara como Kiss? Pero no como Kiss, a copiar las caras de Kiss, incluso hasta copiarlas mal en algún momento, ¿no? A reinterpretarlas, porque si vemos al señor este que está acá, se pintó la boca, hizo como el negativo de Kiss, ¿no? Hizo como... lo puso al revés. En vez de pintarse la cara de blanco, se la pintó de negro y se hizo el dibujo de arriba en blanco. Bien. Bueno, básicamente no tiene nada que ver una cosa con la otra, y en un momento en el que no existía el concepto que hoy sí existe de mashup, ¿no? o de mix, y estos señores básicamente vieron que una tapa de Kiss vendía mucho, una banda que estaba muy de moda en ese momento, y dijeron, hagamos lo mismo, si esto vende, hagamos la tapa, hagamos lo mismo de la tapa, y ya fue, pero la música que hacemos es otra, no importa, no pasa nada. Los agarró un productor, de hecho era una banda, yo estuve investigando un poquito, no se encuentra fácilmente, pero lo estuve investigando, y era una banda que hacían rock, y conocían a Kiss, y vino un productor y dijo, muchachos, lo que viene acá es la cumbia, y viene como el chamamé, y esta onda todavía ni siquiera había aparecido el término bailanta, ni mucho menos, y le dijo, bueno, pero vamos a ir por ese lado. Y pero nosotros tocamos rock. Sí, pero eso era lo que le interesaba, como que músicos de rock hagan música más tradicional, ¿no? Chamamé o cumbia, y esa onda. Y le dijo, y además vamos a ponerle la cara de Kiss. Y todos le dijeron, no, pero estás loco. Y dijeron, probemos, total no perdemos nada. Probaron, le funcionó increíble, y ya vemos que tienen, por lo menos, creo que sacaron 3 discos, o 2 discos. Incluso hay uno nuevo, que relativamente, un poco más moderno de esto, pero no nuevo, de los 90, que decía Los KU en obras. Y ellos, dicho por ellos, decían, nosotros no tocamos nunca en obras. Obras, para los que no están en Argentina, es como un estadio emblemático donde muchas bandas y músicos tocan y tocaban. Y era como una especie de lugar cumbre, llenar ese lugar era, bueno, como banda lo logré. Y hicieron, pero ellos no habían llenado obras, ni siquiera habían tocado en lugares de la mitad de tamaño de obras. Y entonces dice, justo el bajista estaba haciendo una obra en su casa, estaba haciendo unos arreglos, y se sacaron una foto de albañiles pintados de Kiss en la obra, y dice Kiss,
Los KU en obras. Y la tapa del disco es genial. Después se los puedo mandar de alguna manera, si no lo googlean y lo van a encontrar. Qué desfachatados, o sea, qué gente que no le importa nada. Y al final uno diría, bueno, son ladrones. Pero sí y no, porque en realidad la propuesta es otra. O sea, el lenguaje que nos propone este conflicto, el lenguaje que nos propone, dice, es una banda de cumbia que se denominan los reyes, que no les importa nada. Es decir, una banda divertida. Parecido a lo que puede llegar a ser, o fue después en algún momento, Los Auténticos Decadentes, donde decís, desde el mismo nombre te plantean que nosotros no nos importa nada, nos reímos de todo, y eso puede ser un valor positivo. Mientras que al principio podemos verlo como algo negativo, que pueden estar copiando o parafraseando mal a una banda de rock, mezclándola con otra cosa que no tiene nada que ver. Sin embargo, están haciendo una propuesta innovadora. ¿Por qué? Porque se animaron principalmente al ridículo. Y eso es lo que la banda plantea desde sus temas y de sus covers y desde la música en sí, que no es una genialidad, hoy la escuchamos y no pasa absolutamente nada, pero en un momento era algo diferente. Y se animaron a hacer incluso algo diferente. ¿Por qué? Porque no tenían nada que perder. De hecho, el nombre, los KU, significa los borrachos. Y es porque cuando estaban pensando el nombre, se estaban tomando un vino, dicho por ellos también, habían ido a comer después de ensayar, y se estaban tomando un vino y se habían picado, y ya estaban borrachos, y dijeron, ¿qué nombre les ponemos? Y pongámosle, no sé qué, Kiss no le podemos poner, no, pongámosle los borrachos. Y uno dijo, bueno, dale, los borrachos. Pero los borrachos así no vamos a vender nada, para la familia, bueno, pongámosle los borrachos en guaraní. Buscaron y eran los KU, son los borrachos en guaraní. Así que una copia infame de Kiss terminó siendo una idea que hoy por hoy podemos apreciar como original, a pesar de ser una copia. Eso es como una dicotomía interesante. Vamos a ver otros posibles conflictos estéticos. Mejor dicho, lo que estamos viendo son las resoluciones de esos conflictos, no los conflictos en sí, ¿no? La primera película es de Swarman con Lorenzo Lamas y Claire Stanfield, y podemos ver los elementos dentro del mismo póster, que es una película de los 80 donde los pósters eran importantes porque no había, los trailers se veían en el cine y después solo, o en los videos que alquilabas y podías volver a ver. Entonces las imágenes eran importantes, o sea, con las imágenes tenías que decir cosas y asegurarte de que esas cosas se digan porque era lo que vos veías y alquilabas una película por el póster que veías, ¿no? Entonces, bien, The Swarman en un momento muy Highlander de la historia del cine. Obviamente es una película súper comercial, no estamos hablando de cine de arte ni mucho menos, pero ahí en la mugre, en lo comercial, en lo barato, lo berreta incluso en algún caso, podemos encontrar también una honestidad visual muy, muy linda para analizar, ¿no? Porque es como, tiene tanta intención de decir las cosas que no se fija en esconder desde ningún lugar los estímulos visuales. Con esto quiero decir, ¿funciona un hombre con el torso desnudo? Sí, funciona. Entonces ponemos con la espada tipo Highlander, perfecto. Le ponemos un rayo atrás, sí, perfecto. Se llama el espadachín. Hay un duelo, genial. Ahora vemos arriba que dice, arriba a la derecha, una tipografía amarilla que dice un viaje a través del tiempo, una batalla, un viaje más allá del tiempo, una batalla más allá de la imaginación, ¿no? Bien, entendemos un poquito la onda fantástica. Highlander, es como una copia medio de Highlander. Genial. Y al lado tenemos The Swarman 2. Las películas, las segundas versiones de las películas siempre decimos que suelen ser malas. En este caso yo creo que debería ser todavía un poquito peor que mala. Pero no importa, porque vamos a leer qué nos cuenta el póster. El póster nos cuenta varias cosas. Una, en principio, que Claire Stanfield no funcionó. No vendió tanto, pero Lorenzo sí, Lorenzo con todo. Entonces, pongo arriba, bien, con el interletrado bien abierto, Lorenzo Lamas bien grande. Lorenzo en torso funcionó, va al torso de vuelta. La espada funcionó, vamos con la espada. ¿El rayo funcionó? Sí, va a haber rayo, eso va bien. Ok. El textito amarillo y el cuentito a través del tiempo y todo, sí, funcionó. Bien.
Pero ¿qué pasó en el medio de estas dos películas? A ver si a alguien se le ocurre. Acá sí pueden chatear, en el chat me lo pueden poner. ¿Qué les parece que pasó en el medio? Entre The Swordman y Swordman 2. Jean-Claude Van Damme, Robocop, sí, de toque lo sacaron. Exacto. Robocop. ¿Solo Robocop? ¿O qué más? Gladiator es más moderna. Terminator, exacto. Ahí va. Exacto. O sea, apareció Terminator y apareció Robocop y fueron dos éxitos totales de taquilla y la gente le encantó y entonces los productores dijeron, Lorenzo, vamos a tener que inventar alguna historia para meterle cop al título y ponerle una tipografía cromada y algo de editor, porque también funciona. Fíjense que todo esto es lo que estamos viendo, pero sin tener la certeza de que los productores pensaron eso, puedo afirmar con total seguridad que es lo que pasó. Que pasó eso. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo los elementos visuales. Incluso la composición, todo me está contando ese cuentito. Y no con las palabras solamente, sino con las formas, con las estéticas. Vamos llegando a algo, a códigos que todos podemos entender, que en este caso son bastante inocentes, pero que operan en todos los ámbitos susceptibles de análisis estético. Cuando hablamos de estética, me gustaría hacer acá una pequeña aclaración, que es que cuando hablamos de estética, voy a cambiar de slide, y estética no es sinónimo de belleza. No es un adjetivo, es decir, esto, qué lindo, qué estético. Por el contrario, la estética es el estudio, digamos, desde el origen de la palabra, es el estudio de lo lindo y de lo feo. Al igual que la ética es el estudio de lo bueno y de lo malo. Entonces, pero siempre se asocia, el concepto que englobador se lo asocia a la parte positiva, pero en realidad es, como decía antes, una dicotomía. Son las dos cosas, no existe una sin la otra. Entonces la estética es el estudio de lo lindo y de lo feo. Tanto lo lindo como lo feo forman parte indivisible del concepto mismo de estética. Ok, bien, entonces, ¿y acá qué conflicto podemos llegar a tener? Bueno, supongamos que tenemos una película y que nos dicen hay que ambientar un barrio chino. Decís, ¡oh, qué quilombo! Un barrio chino es un montón de cosas que tenés que poner, o un lugar muy cargado, bueno, tenés que conseguir un montón, tipografías, todo, perfecto, genial. Mucho trabajo de logística. Sin embargo, un trabajo mucho más complejo y paradójicamente más simple podría ser encontrar un vaso perfecto para una escena de un plano medio de un personaje tomando un café, por ejemplo. ¿Cómo es ese vaso del tipo que está tomando el café? ¿Por qué es más complejo? Porque no tengo más nada. Entonces, todo lo que tengo que decir, lo tengo que decir con ese vaso, desde la dirección de arte. En cambio, cuando tengo un montón de elementos, entre todos los elementos formo un combo de collage, de luces y de formas, típico barrio chino. Ahora, ¿un vaso cómo lo decido? Y no sé, me da lo mismo, que es un vaso, bueno, ¿qué pregunta se hace un director de arte? ¿Con qué conflicto se enfrenta? El vaso es amarillo, el vaso es de cartón, el vaso es grande, el vaso es más chiquito, el vaso está lleno, ¿qué está tomando? ¿Está caliente? ¿A qué hora es? ¿Lo está tomando en la calle? ¿El vaso tiene una marca, tiene un logo, no tiene nada? Digo, 1000 preguntas que el director de arte se hace y que nosotros estamos acostumbrados a ver ya digeridas. Es decir, ya vemos las decisiones que un director de arte, directora, ¿no? Quiero aclarar esto, yo digo director, pero quiero hablar en genérico y no me sale meter la E. Así que, nada, sepan disculpar eso. Entonces, ¿cómo hago para decidir el vaso perfecto? O ese detalle mínimo perfecto. Es mucho más complejo. Sin embargo, el trabajo es el mismo, porque hay que someter el conflicto a análisis. ¿Cuál es el problema? ¿Qué quiero contar? ¿Hacia dónde quiero llevar? ¿Hacia dónde quiero ir visualmente con esta idea? Bien, algunos mitos por ahí dando vueltas son... ahí alguien puso, gracias, ok. Algunos mitos son que el director o directora de arte sabe hacer que las cosas se vean más lindas. Acá esto es una B y esto es una F, y está hecho a propósito en esta tipografía medio gótica,
para que se confunda, porque estaba metiendo todo el tiempo en la tipografía gótica. Después, si alguno tiene una pregunta, le digo por qué lo armé de esta manera, pero no quiero indagar en la presentación en sí. Bien, ¿verdadero o falso? Pueden poner en el chat B, verdadero, F, falso. Hacemos y vemos ahí cuántas, un promedio rápido, falso, 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 todos dicen falso. Está ganando falso, nadie vota por bien, un verdadero, un valiente. Porque hay que animarse cuando todos están... Ahí aparecieron los otros. Boca River es esto. Genial, buenísimo. Está peleado. Bien, buenísimo. ¿Por qué está peleado? Como veíamos antes con las contradicciones en la misma definición. Porque es verdad, sí, hace las cosas más lindas. Y es falso. No hace las cosas más lindas. Las dos cosas, los dos sentidos funcionan. ¿Por qué? ¿Qué es lo lindo y qué es lo feo? ¿No? ¿Cómo definimos eso? Si nos ponemos a viajar en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que cosas, y no demasiado lejos tenemos que viajar en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que cosas que hoy resultan feas, incluso repudiables, hasta hace no mucho eran lindas, o estaban dentro de un canon de belleza, que tenía que ver con un contexto y que tenía que ver también con un periodo o una circunstancia espacio-temporal. Quiere decir que eso es el contexto, ¿no? ¿Qué quiere decir una circunstancia espacio-temporal? Quiere decir que depende de dónde estés, va a resultar algo lindo, va a resultar feo, pero depende también en qué época estés, y depende también, principalmente, quién seas, es decir, tu propia experiencia dentro de tu contexto. O sea, hay un microcontexto, hay un contexto más grande, hay un contexto todavía más grande. Todas esas variables son las que nos hacen decir esto es lindo o esto es feo. Por lo general, el cerebro es bastante vago y atorrante, y trata de no esforzarse demasiado en entender las cosas. Sin embargo, sí las entiende y sí puede definir todo. Pero prefiere a veces decir esto es lindo, uy, sí, qué lindo. Y con lindo ya está, me saqué el tema de encima. Sin embargo, adjetivar lindo o adjetivar feo, ¿por qué? Es mucho más complejo y mucho más interesante y divertido. Entonces, como vemos en estas mismas imágenes, yo puse lindo y feo, pero cada uno puede encontrar si estas dos imágenes son lindas o son feas. Y van a tener razón. Por ejemplo, la de la izquierda, tenemos la salchicha con dentífrico arriba, ¿no? Y vos decís, esto es horrible. ¿Por qué? Sí, si estás pensando en salchicha y no lo comerías, no, el gusto sería horrible, entonces es feo. Sí, es verdad. Entonces, en la cuestión, ¿cómo decirlo? En cuanto a su utilidad, ¿no? No es bueno, entonces es algo feo. Bien, genial. También es algo desordenado, es algo desprolijo. Sí, eso es feo, es verdad. Aunque si quisiera contar que algo es casual, está bien que sea desordenado y prolijo. Sí, también es verdad. Perfecto. Pero puede ser, si es humor, y si es humor puede ser lindo. Si es una provocación, y puede ser algo positivo. Cuando digo lindo también hablo de algo positivo, ¿no? Digo, lo puedo entender como, está buenísimo, qué divertido. Y eso como sinónimo de la belleza como algo positivo. No como la belleza inmaculada, ¿no? Esa cosa de el imposible de la belleza. De hecho, a lo largo de la historia hubo tantas maneras de ver y de hablar de la belleza que no tiene ni sentido ponernos a indagar qué es correcto y qué es incorrecto. Por otro lado, en la imagen de la derecha tenemos una naturaleza muerta, aparentemente con códigos estéticos de la pintura, podemos decir una pintura clásica, una pintura, no sé, flamenca, ¿no? Porque era el momento de las naturalezas muertas y de la perfección y de la luz y los brillos y el fondo oscuro también. En un punto, a la oscuridad le decimos renacentista, pero fueron 200 años de que pintaban con fondos oscuros. Ahora, desde lo técnico podríamos decir que eso es lindo. Ahora, desde lo que estamos viendo en sí, estamos viendo un preservativo usado, que como idea es algo feo. Uno dice, no, es algo feo. ¿Por qué? Porque es algo que uno tira a la basura, es algo que se descarta, ¿no? Entonces es algo feo usando códigos de algo lindo, como el arte, ¿no?
Y ahí hay una contradicción súper interesante. Lo mismo pasa en el de la izquierda. Hay una contradicción súper interesante. ¿Por qué? Porque el dentífrico es algo que se pone arriba, ¿no? Se tira como si fuese un condimento. Lo mismo que va con el ketchup, con la mostaza o lo que le ponemos a la salchicha encima. Entonces ahí hay un punto de conexión, pero que también ese punto de conexión es el que genera ese contraste. Y eso hace que nos preguntemos cosas. En las dos imágenes nos preguntamos cosas, las dos nos inquietan por algún lado. Entonces, alguien puede decir que una de las dos es linda y tiene razón, y alguien puede decir que una de las dos es fea, o que la misma también es fea, y también tiene razón. Y esto pasa con absolutamente todo. El director de arte tiene que entender, cuando estás trabajando, que cuando un cliente o alguien te dice, lo quiero lindo, tenés que entender a qué se refiere cuando dice lindo, porque no va a ser lo mismo que lindo para vos. Yo, dentro de esos primeros 4 años que les contaba antes, me pasó de decir, che, pero ¿por qué no me compran las ideas? Si están buenísimas. Y la gente con la que trabajaba, así, amigos, todos me decían, sí, está re bueno. Claro, yo lo estaba viendo desde un lugar de, yo quiero crecer en mi carrera y quiero que mi trabajo sea vistoso, moderno, actual, que llame la atención, que me digan, qué buen director de arte, y cobrar más plata y hacerme, empezar una carrera, ¿no? Porque ahí estaba recién arrancando. Y sin embargo, le pifiaba mucho, le erraba, porque la mayoría de las veces quería hacer esas cosas para proyectos en los que solamente querían un aviso para vender y poner el producto y un textito chiquito y nada más. No querían una gran dirección de arte, no querían una propuesta de no sé qué. Entonces me frustraba mucho, y esto se los cuento también porque si alguno está pasando por ese momento, es lo más normal del mundo. Es parte, es comunicación. Entonces, la comunicación no empieza nada más que con la pieza y hacia el público, o consumidor, como le dicen, que yo odio decir la palabra consumidor, ¿no? O es como caminante, o como peatón, que solo camina, me parece raro. Pero, bueno, entiendo igual, no pasa nada. Genial. Entonces, lindo y feo, puede que sí, puede que no. Ahora, cuando empezamos a buscar distintos objetivos más precisos, ahí sí se vuelve comunicación y se vuelve unívoco, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que la de la izquierda es desprolijo, y todos vamos a coincidir en que por la foto y todo está desprolijo, tiene miguitas ahí en el piso, está desprolijo. No hay dudas de que vamos a tener una lectura de que eso es desprolijo. Como no hay dudas de que vamos a tener una lectura de que lo que está al lado nos lleva al mundo del arte. Entonces vos decís, es tipo lenguaje artístico. Sí, no hay duda de que nos lleva a la naturaleza muerta que todos tenemos en la cabeza de las pinturas, ¿no? Esos son las herramientas, las verdaderas herramientas que usa el director de arte. Esas cosas que todos podemos coincidir y que todos podemos ver y que podemos entender. Porque para que sea comunicación, yo digo A y vos tenés que entender A. No vale que yo diga rojo y vos entiendas verde. No tiene sentido. Eso es lo que hay que trabajar para articularlo. Muy bien. Bien, todo es brillante, todos son éxitos, no, ni en pedo, todos son lo que son. A veces fracasos, a veces éxitos. Y todo dependiendo siempre de su contexto. Por ejemplo, ¿qué fracaso, famoso fracaso, hermoso también hay? Los Google Glass, en 2014. No sé si los conocían, seguramente escucharon hablar. En un momento era tipo el futuro. 2014, el futuro era, todos íbamos a andar con unos cositos acá, donde podías ver la pantallita en el ojo a la izquierda. Bueno, no funcionó, fue un fracaso rotundo, y el por qué fue un fracaso rotundo es porque hay un conflicto estético que no estaba resuelto. ¿Y cuál es? Que los anteojos, y cualquier cosa que vos te pongas en la cara, va a modificar tu cara. Entonces, así como te podés estar 3 horas eligiendo anteojos, probándote los anteojos en una óptica, o en un free shop, o donde quieras, a ver si te quedan bien, si te quedan mal, que un poquito más acá, que un poquito más allá, que no sé qué. Bueno, imagínate si a eso le tenés que poner un coso acá, que te tapa un poco el ojo, y que además llama la atención. Esto Apple lo resolvió muy bien con el iPhone, porque finalmente es un ladrillito y nada más. Y no hay manera de que algo tan simple te modifique, ni te cambie,
ni haga que los demás te vean distinto, ni que vos te sientas diferente. Es un ladrillito, todo lo importante es lo que pasa por dentro. Entonces, quizás el tiempo me contradiga y de repente aparezcan ahora unos Google Glass espectaculares, pero mientras que sean feos, cuando digo feos quiero decir esto de todo lo que nombré recién, no va a funcionar a nivel popular. Bien. El ladrillo es el iPhone. El iPhone o el teléfono o el celular, un ladrillito, es un ladrillito. Piénsenlo de una manera abstracta y es un ladrillito. Ni siquiera, más finito todavía que un ladrillito. Bien, otro fracaso estrepitoso, pero acá lo que pasó es que la idea no fracasó, fracasó la forma. Es decir, la idea después aprendió a encontrarle su camino y a que los relojes calculadora existan. A nosotros hoy nos puede causar gracia esto, ¿no? Lo ves y decís, no, pero este es ridículo. ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo cuando era chico y veía las películas de ciencia ficción que tenían unos relojes acá comunicadores y me volvía loco, ¿no? Porque decía, quiero eso. Y al final después ando con lo mismo, pero en la mano de otra forma. Entonces, que sea reloj quizás no funcionó. Funcionó para la calculadora, pero tan chiquitito, tan no sé qué. Pero la idea de tener un dispositivo útil y llevarlo con vos, un dispositivo, digamos, portátil, llevarlo con vos, que te dé la hora, que te dé, en este caso, que te permita hacer cálculos, la idea sí funcionó. Lo que no funcionó fue la forma. Y es necesario a veces que se pase por formas erróneas hasta encontrar la adecuada o la correcta, ¿no? O la que finalmente funciona para las necesidades de todos. La gente no sabe lo que quiere ni lo que necesita. O sea, en estos términos de innovación, ¿no? Entonces, es un ida y vuelta, es una propuesta y ahí se suben o se bajan y seguir trabajando en eso mismo, como hoy mismo se está trabajando en la realidad virtual y en los cascos de realidad virtual, que todavía no se logra que sea lo suficientemente popular, pero cada vez hay más herramientas técnicas que hacen que la experiencia con la realidad virtual sea todavía más real. Otro conflicto estético para revisar un poquito es esto, ¿qué es esto? Los Animorphs son del 98, aclaro ahí arriba. Yo me encontré con esto hace muy poquito y eran unos pósters. Dije, ¿quién hizo esto? Que es una bizarreada, ¿no? Uno puede decir una bizarreada, pero también es divertido. Y en lo bizarro hay algo de relajado que siempre es interesante, como les contaba antes. Es lindo escarbar en los lugares donde parece no haber nada, porque finalmente es donde vamos a encontrar muchas cosas. Y por otro lado, los lugares donde decís, esto es súper lindo, y escarbás un poquito y te das cuenta que no hay tanto para analizar. ¿Por qué? Porque está subido a una moda o está respetando solamente una tendencia de un momento. Bien, los Animorphs son una serie de libros, son un montón de libros que... Animorphs eran unos libros, exacto. Son una serie de libros y estas eran como las tapas, las ilustraciones de estos libros. Lo loco es que acá no llegaron, pero parece haber sido bastante exitosos en los 90, porque hay una cantidad infinita. Y lo que pasó ahora es que, después de que pasó el tiempo, alguien sube en las redes un par de estas fotos, 3 o 4, y uno dice, ¿qué es esto tan lejano a la estética actual? Es decir, uno no puede entender por qué alguien habría hecho esto. Pero si te trasladas en el tiempo, empezás a darte cuenta de que sí que puede ser. De todas maneras, no deja de ser bizarro, incluso para los 90. Ahora, lo loco es que esta estética, que no es linda, funcionó. Entonces, ¿funciona lo lindo o no funciona lo lindo? ¿Qué es lo lindo al final? Sí funcionó porque vendieron muchos libros y se hizo recontra popular. Tuvieron ahí, desde que salieron, estuvieron 5 años a tope y lo pueden buscar. No acá porque, creo que estos es de Inglaterra, me parece, o de Estados Unidos, no sé. No importa, en definitiva. Lo que sí nos importa, como para quedarnos con esto, es que hoy nos causa gracia, que quizás antes también nos hubiese causado gracia, pero que al sacarlo de contexto, justamente, es donde todavía cobra más relevancia. Entonces, le sacamos todo lo que está arriba, y estas imágenes parecen ser de un artista loquísimo. Y no, era simplemente algo comercial. Horribles aciertos. Por ejemplo,
de dirección de arte, ¿no? Siempre estamos hablando de estética. Esta famosa campaña que salió el año pasado, creo, o este año, a principio de este año, hace muy poquito, quizás algunos lo hayan visto o no. Dice, la belleza de los preservantes no artificiales. Y es de Burger King, es una hamburguesa podrida. Es el anti-aviso, esto es como un chiste, ¿no? Es decir, ¿qué harías si tenés que hacer comida? Y mostrarla podrida, y te haces el loco y el creativo. Sin embargo, eso de que te haces el loco y el creativo también es una mirada completamente diferente. Y no solo diferente, sino arriesgada. Al igual que con los KU, acá vemos un riesgo muy grande que se tomó. Muy grande. ¿Y por qué se pudo tomar ese riesgo? Porque la imagen conceptualmente cerraba, es decir, tiene una fuerza, visualmente y conceptualmente, tiene una fuerza compacta que hace que se sostenga. Entonces podemos discutir 40 millones de años si es lindo, si es feo, si me gusta o no me gusta, si comería la hamburguesa o no comería la hamburguesa, si voy o no voy a Burger King. Pero sobre lo que no podemos discutir, y nadie va a estar discutiendo, es que se cuenta lo que quieren contar. Es decir, el conflicto estético está resuelto. ¿Y qué conflicto, no? Porque imaginen solamente la idea. Que yo diga, bueno, te cuento una idea. Sí, ¿cuál es? Una hamburguesa podrida. Tu director creativo te echa a las patadas directamente. Y sin embargo, nos puede dar asco, pero sin embargo es muy fuerte. Y cuanto más lo analizas, te das cuenta que más fuerza tiene conceptualmente y que se separa de toda esa imaginería que tienen los fast food, de que la comida es artificial y que no se pudre, que las papitas te quedan un mes como están, y todo lo que ya mostraron en algunos documentales. Bien. Hermosos aciertos ahora. Le voy a mostrar un comercial que me encanta, justamente por eso. No porque me guste la estética, porque qué lindo. No es nuevo. Sí respeta cánones de belleza, de simetría, limpieza, claridad y todas estas cosas que los algoritmos tanto saben, sino que lo que tiene es que es muy fuerte la idea y cierra muy bien con lo que quieren contar y mostrar. Así que le voy a dar un play. Bien, me gusta porque por varios motivos. Uno es que la experiencia total te deja esa sensación como de Francia con onda y como sensible y de volar y de que no es una aerolínea como cualquier otra, ¿no? Tiene incluso algo, un poquito de cosa relajada, tiene un poquito de alguien más sofisticado, ¿no? Vamos a verlo de vuelta, y lo voy a ir frenando por momentos porque hay cositas que les quiero marcar. Bien, arranca con un beso, como guión, pero también con cómo se resolvió estéticamente. Arranca con un beso. Bien, primero, todo lo que vimos es gente con hamacas, o sea que es una metáfora de volar. Es Air France, una aerolínea, que cuenta una historia dentro del viaje, dentro de su cabina incluso, porque vemos que todo la bóveda donde está sucediendo esto es una representación de la cabina del avión, pero no es una cabina común y corriente, sino que es una cabina a lo francés, ¿no? Donde tiene como esa bóveda medio art déco, piso de parqué, bien francés, y tiene estas cosas con distintos elementos de la moda y de la parafernalia imaginativa que tenemos cuando hablamos de Francia. Y los colores, por supuesto. Arrancamos con beso, el amor, Francia, ¿no? Están todos volando, en realidad no están volando, están contados de una manera poética a lo francés de cómo es volar. O sea, ya le están metiendo un concepto de poesía.
Ahí vimos el piso de parqué, vemos la bóveda que les decía medio art déco. Aprovechamos, porque en realidad estos son un objetivo comercial, ¿no? Entonces te muestra los features del personaje que está descansando, vas a dormir bien, los asientos no son así, obviamente, no son tan cómodos, ningún avión son tan cómodos, pero es la sensación, y dentro de ese marco, de ese verosímil, que no es realidad, es un verosímil donde los elementos componen un mundo que tiene sentido, que no es real, pero que tiene sentido metafórico, nos damos cuenta que no importa si lo que estamos viendo, si el asiento es así o no es así. No importa, ya entendimos la representación. Bien, el personaje se despierta y vemos un montón de chicas de colores que pedalean, ¿no? De colores todos con colores diferentes. ¿Y qué es esto? Es una representación del Tour de France, ¿no? A lo francés. Siempre lo interesante es que todo pasa como por el filtro de a lo francés. Bien, y ahí se aprovecha el flashazo y se va al mundo de la moda. Justamente también tan París, ¿no? Fotógrafo, el espejo, todo sigue siendo todo curvo, todo como dentro del mundo de la bóveda. Y vamos a algo que tiene que ver con la pastelería, los macarrons, la cosa de las flores, el perfume, ¿no? Y fíjense que también incluso desde el casting van metiendo distintos tipos de etnia, no es todo el estereotipo francés, sino que hay alguien más oriental, hay una afroamericana, hay mucha mezcla, una pelirroja. El ballet, ¿no? Y cómo contar el ballet, que es un poco como agarrar las pinturas de gas, ¿no? Es como el ballet, las nenas que hacen ballet, las que están aprendiendo desde la cuna el ballet. No es un ballet ya re profesional y no sé qué, de la ópera, no sé cuál, no, es aprender ballet, porque todos son cuestiones simbólicas que tenemos incorporadas a partir de estas cosas que, bueno, vemos tal pintor retrató de esta manera, el Tour de France es muy famoso, muy conocido, en fin, vamos a ver el mundo de la moda, los perfumes. Y esta cosa que es tan poética, hermosa, que es cómo resuelvo con hamaca una coreografía. Y lo hacen con esta cosa que seguramente vieron con las pelotitas que a medida que van frenando se van generando patrones. Perfecto. Y al final termina justamente como empezó, con el beso, con el personaje con la típica remerita rayadita y la chica de rojo, bien francés, colores bien de Francia, azul, rojo y blanco, y cierra con France is in the air, ¿no? Entendiendo también que France es love, porque la frase que tenemos incorporada incluso es love is in the air. Entonces es France is in the air, love, France is love. O sea, vos te subís al avión y racionalmente vas a estar empezando a vivir ese imaginario estético de Francia, ya lo empezás a vivir desde que te subís al avión. Eso es lo que te está contando. Por supuesto, yo ya hice el análisis y ya me lo conozco, entonces ya voy marcando todas las cositas, pero esto es un proceso que debe haber llevado bastante tiempo. Los directores, es una dupla de directores que se llaman Guyard from LA, que está acá arriba, después les pueden googlear si les interesa y buscar un poquito más de sus trabajos, pero este en particular me parece muy, muy, muy acertado. Bien, genial. Nuevos y viejos. Les voy a mostrar ahora un videíto, la segunda parte del videíto de los creativos de agencia de publicidad que cuentan su experiencia como directores de arte y que nos cuenten un poquitito más de sus referentes. Actualmente estoy siguiendo mucho a un director de arte que se llama Pablo Rocha. Lo sigo por Instagram, que me parece una plataforma espectacular para seguir ese tipo de personas, ¿no? Directores de arte, fotógrafos, filmógrafos. Creo que los que más admiro vienen del lado del cine, como digamos, un Tim Burton, Wes Anderson, que ya son directores, pero que tienen una impronta muy fuerte en la dirección de arte, o Robert Stromberg, que es
también el director de arte de las películas como Avatar y Maléfica, que crean esos universos increíbles. Y creo que por ahí, creo que de afuera los que más admiro y que más me llegan vienen del cine. Tengo mucha admiración por toda la movida del arte pop. Andy Warhol me parece que ha tenido como una manera de pensar muy interesante y futurista. Me parece que soy así como más vieja escuela, me crié bastante cuando arranqué viendo a los ingleses, en particular a Paul Verhoeven, que me parece que tenía como un estilo que estaba bastante bueno. Después me tiró la publicidad y como un meticuloso, como moderno en esa época. El escenario de Peter Said para mí fue una fuente de inspiración muy grande siempre. En plano moderno, Nick Kellerhouse es alguien al que recurro mucho para inspirarme. Y también en el plano del arte, Damien Hirst o por ejemplo, Anish Kapoor. Dice Tsutsumi, es un director de arte japonés que en Pixar. Fue nominado al Oscar. Un director de arte creativo de Louis Vuitton, que es David Harvey, que nada. A ver, Julián, lo perdí. Ahí estoy. Bárbaro. Genial. Sí, no sé qué pasó, se apagó de repente de todo, sí, ¡fum! Se quedó Sí, te tiró en la nada. ¿Querés volver a Bueno, intentar? igual ahí les compartí el link, así que los pueden ver cuando quieran. ¿Pueden ver el link? Sí, totalmente. Bien. Bueno, a ver, le voy a dar play, así lo terminamos. Todo lo formal y todo lo que hace un director de arte de una forma formal lo aprendí de él. Y después pude, de alguna forma, utilizar mucho más todo eso que he aprendido trabajando como vecino, que si no es de las mejores, si no es de las mejores directores de arte de los últimos años en la publicidad argentina. Y después acá en Argentina, siempre viendo un poquito a Vecino, me encantaba siempre todo lo que hacía, en dupla con Cambá, como redactor, que eran muy buenos, y de Luigi también aprendí bastante, que me parece que Luigi fue como un prototipo de director de arte de lo que fue la escuela de dirección de arte de la Comu, que arrancaba con Ricky en algún punto. Me parece que siempre por ahí estuvieron mis influencias. Muy bien, bueno, el video se cortó de repente, así que después lo pueden ver en el link para no agobiar y mostrarlo todo de vuelta. Los videos en Zoom siempre son medio raros. Bien, entonces, nuevos y viejos. Acá nos contaron un poquito sus referentes, y ahora voy a contar y mostrar algunos que para mí está bueno destacar. Primero, Susan Kerr. No sé si lo conocían, la foto parece de los 80 porque es de los 80. Susan Kerr es la que diseñó, era una de las diseñadoras de Apple en el 83 y 84 cuando tenían que diseñar iconitos. Principalmente fue una de las primeras pioneras en diseñar iconos, algo con lo que hoy convivimos. ¿Y cómo lo hacía? Era muy gracioso, con hojas cuadriculadas. Hacía los dibujos en hojas cuadriculadas y después los ponía lejos y veía si funcionaban o no funcionaban. Hoy puede ser que digas, pero esto es medio viejo. Sí, pero hay que tener en cuenta que la estética se construye como en peldaños, ¿no? Un escalón arriba de otro. Es decir, las conclusiones que se sacó alguien, arriba de eso se generan otras conclusiones y así una y otra y otra y otra. Es decir, que volver al pasado y juzgarlo o estar en desacuerdo con algo del pasado no tiene sentido porque de alguna manera es
fue necesario para llegar a las conclusiones y la evolución estética en la que estamos hoy. Un dato curioso es que todavía se sigue usando el iconito de salvar, sigue siendo un disquete, que es este que está acá, se sigue reconociendo que esto es un iconito de salvar, y hace 20 años que el disquete ya no se usa. Y de hecho mis hijos ni siquiera saben qué es un disquete, pero el iconito de salvar lo entienden. Eso es algo para reflexionar un poquito sobre la importancia del trabajo nuestro, ¿no? Mismo la importancia del trabajo de Karen, de Susan Care, que no tiene en sí no sé si tenía noción de a dónde iba a ir con lo que estaba haciendo. Simplemente lo hacía y listo. Y si ven su portfolio, la pueden googlear y tiene una página, tiene un estudio de diseño. Creo que lo mejor que hizo fue lo del iconito, o los iconitos de esta época, y después investigó más en iconitos, pero ya no era lo mismo. Lo que pasa es que su gran mérito probablemente haya sido abrir una puerta que todavía sigue abierta. Otro que para mí es un genio absoluto de todos los diseñadores y artistas, porque en un punto hasta se mezclan, ¿no? Pero en el caso de Hamilton, un artista muy consciente de lo que hacía, y principalmente marqué un solo trabajo, pero hay miles. Es un artista pop, es como el equivalente a Warhol, pero en Inglaterra. Hamilton es el que diseñó la tapa de los Beatles, la tapa del álbum blanco de los Beatles, la famosa. Que uno dice, sí, los Beatles se querían hacer los locos. No era que se querían hacer los locos. Simplemente que lo que los Beatles querían venían de tener una imagen muy fuerte con Sgt. Pepper y toda la cosa esa Beatles, se querían despegar de eso. Y Hamilton lo que les propuso, charlando con ellos, porque también se trabaja en equipo, no es que acá viene alguien y dice, esto es así y punto. Se propone, hay idas y vueltas, hay brainstorming. Las ideas funcionan de manera orgánica, no son así lineales, ¿no? No es que empieza una idea y termina y es de una sola persona y hay un autor que... Después la historia se encarga de atribuirle a uno u a otro, en particular las autorías de determinadas ideas, pero la verdad que las ideas no funcionan así. Bien, en el caso del álbum blanco de los Beatles, la idea que había acá no era que sea un álbum blanco, ni que se llamara álbum blanco, era que sea un álbum sin tapa. Y porque los Beatles no querían decir, ya son los Beatles, no necesitan decir más nada. No necesitas nada. Y Hamilton les propuso, ¿por qué en vez de ir con el disco, no van con el sobre? El sobre en donde va el disco adentro. O sea, los discos, las tapas los discos de pasta tienen un sobre y ese sobre va adentro del packaging final, digamos. Entonces esto era un sobre, y la idea original, inicial, era que solamente esté numerado, como están los sobres numerados de los discos grabados en los estudios, pero que tampoco eran como comerciales. Y le pusieron el sellito de agua como apretado, que apenas se leía de los Beatles. Después para las versiones impresas y otras versiones, se lo terminó reemplazando por la tipografía en gris para que se lea, pero eso ya fue, digamos, el marketing que necesitaba vender y que todos entiendan que eso era el disco, no sé qué. Pero la idea original no era que sea un álbum blanco, sino que no tenga tapa. Mucho mejor la idea original. Y lo que vemos al lado es parte del póster interno que tenía, donde era la única imagen que veías de los Beatles. Y no era para nada una foto, digámosle, impuesta, o una foto armada típica de banda que se ponen y posan, sino que era todo lo contrario, eran los descartes de fotos, de momentos inesperados, de momentos incluso donde ellos estaban mal expuestos o en una actitud poco amigable incluso. ¿Por qué? Porque querían eso, o sea, que el disco tenga ese nivel de casual. Vos lo que te estás llevando es un sobre con los Beatles, no te estás llevando a los Beatles que conociste, te estás llevando un sobre con música y vida de los Beatles. Me voló la cabeza. Y son cosas que tan populares es este disco, y no es tan popular Hamilton. O sea, sí, en el mundo del arte se lo conoce, pero se lo conoce mucho más a Warhol. Bien. Y marqué otro que como fanático un poco de Star Wars también que soy, no podía dejar de nombrar, que es Norman Reynolds. Es un director de arte
de cine, y además también para hablar un poquito de dirección de arte en cine. Norman Reynolds era, además de director de arte, gran director de arte, era buen tipo, todo el mundo lo quería, y muy talentoso y muy trabajador, cosa que en el mundo de Hollywood no es tan común. Reynolds, entre otras cosas, diseñó los sets para las 3 películas de Star Wars. Si bien la primera era director de arte, ya para la segunda y la tercera era diseñador de producción, que ese también lo habrán escuchado. El diseñador de producción básicamente es un director de arte, pero como una película tiene mucho trabajo que hacer, y hay muchas cosas que resolver, se va ramificando el equipo y trabaja el diseñador de producción con varios directores de arte, que cada director de arte tiene un área en particular dentro de la película. De esta manera se puede trabajar más rápido, porque si no sería imposible. Por eso existió el nombre de diseñador de producción, porque diseña la producción de arte. Pero de todas maneras, el trabajo que hace es de dirección de arte, o sea, resuelve los conflictos estéticos, y por otro lado es el que está viendo a ver si todos los otros diseñadores, gráficos, ilustradores, los matte painters, los directores de arte, los realizadores, los técnicos en efectos especiales, que todos estén funcionando y haciendo lo que tienen que hacer para que esa visión estética finalmente llegue a donde querían llegar. Y es justamente esta frase que lo redondea un poquito, que dice como una película es una entidad. Me encanta esta palabra, ¿no? Es como una entidad, es como un organismo. No, la gente no va a ver sets. O sea, esto de que el director de arte tiene que sobresalir, bueno, en el caso de Reynolds no podía estar más en desacuerdo, y desde mi punto de vista un poco también, ¿no? Porque es como los guitarristas estos virtuosos, y todas las canciones tienen un solo, y decís, pará, ya está, no me banco un disco entero con 10 minutos de solo, porque me quema la cabeza. En realidad lo que estoy viendo es como el virtuosismo de un tipo, que está buenísimo, pero a veces te desvía de la intención de una canción. Lo mismo pasa con la dirección de arte. El exceso de detalles, sobrecargar algo, o la ausencia o la falta de esos detalles también, al final hace que nos distraen un poquitito, ¿no? De todo este mundo. Incluso hay algunos directores muy buenos que tienen su propuesta cinematográfica basada en la dirección de arte. Como todos ya sabemos, Wes Anderson. Y sin embargo, también puede en algunos casos que Wes Anderson en algún momento le afloje a la narrativa, o que uno, al estar viéndolo, se desconcentre de la historia por toda esa belleza visual que propone. Son ideas. ¿Están mal? No. ¿También? Tampoco. Según el contexto y según el propio punto de vista de cada uno. Que para mí, yo prefiero Star Wars antes que Wes Anderson, pero Wes Anderson me encanta. Lo que pasa es que lo veo como un gran set. Esto es algunos de los bocetos para que tengan idea de la magnitud de Reynolds. Los dibujos. A veces decimos, el director de arte tiene que saber dibujar, y es un plus, pero no es necesario. El director de arte tiene que saber lo que quiere, principalmente, y saber contar lo que quiere, que eso es la otra parte más difícil. Saber lo que quiere, que quizás no sea tan complejo como poder expresarlo. Entonces, a través de dibujos que más o menos están buenos y todo, fue contando ideas más técnicas, en el caso de Arturito ahí a la izquierda, pero también más conceptuales, como en el caso de la cara de Darth Vader, y esta cosa de que esté como conectado con cosas, ¿no? Y bueno, y también hizo Indiana Jones, por si preguntan qué es este vaquero sacando una piedra de un altar. Estamos hablando de genios. Bien, y para ir casi cerrando, casi porque me falta un toque poquito, quería mostrarles que es un artista, diseñador, no sabría cómo nombrarlo, y es lo que más me gusta, porque así como la dirección de arte es difícil de nombrar, es difícil de encasillar en una disciplina particular, me gusta cuando una propuesta estética, bueno, es como, ¿qué es? ¿Es director de arte, es diseñador, es ilustrador? Sí, es todo eso. Y además narrador. Les quería mostrar este trabajo de este japonés, Daihei Shibata.
Me encanta. No sé, si no les gusta, todo bien. Cada vez que lo veo me sorprende. Lo que más me gusta de esto es cómo llegó a esto. Cómo pudo este señor descifrar visualmente las tensiones musicales, ¿no? Porque al final es como, ¿qué es el primero? Le pone la música primero y después genera la tensión con lo que está mostrando, o lo hace al revés. No se sabe muy bien cómo funciona, pero tiene una sensibilidad espectacular porque es como una partitura visual, ¿no? Es como una partitura de algo que sucede con un lenguaje no verbal, un lenguaje no verbal. Me parece fascinante. Cada vez que lo veo sigo tratando de descubrir un poquito más cómo lo pudo hacer. Bien, y para ir cerrando le quería mostrar un trabajo de un artista que se llama Michel Rakowitz, que básicamente hizo un trabajo de antropología que es cómo las cuestiones estéticas tienen un ciclo y cómo influencian e influyen incluso en acontecimientos futuros. Y con esto es esta especie de línea de tiempo que marcó en una exposición que se llama La peor circunstancia es pasar por debajo de la espada que no es de uno, algo así se llama. Y fue haciendo como la búsqueda de cómo es el casco de Darth Vader hacia atrás. ¿Por qué viene el casco de Darth Vader? ¿Qué componentes tiene? Viene de los cascos, los kabutos samuráis, sí, sin duda, y se sabe porque George Lucas lo dijo. Viene de esa parafernalia samurái y de caballeros con espadas, ¿no? Nomás que es el futuro y son con espadas de luz. Bien, incluso tiene esta cosa de que se saca la máscara, esta idea de que tiene un casco y se saca, que era también lo que usaban los yoroi samuráis con el kabuto, ¿no? Que se saca la máscara. Bien, pero también tiene algo de la Segunda Guerra Mundial, de estos cascos alemanes con máscaras antigás. Sí, perfecto, es una mezcla de esas dos cosas con tecnología en el medio, como si hubiese un robot en el medio que mezclan estas dos ideas, ¿no? Y hasta ahí perfecto. Ahora, el último de los cascos pertenece a la guardia privada, como al cuerpo de élite de soldados del hijo de Saddam Hussein. Y esto es real, esto no es mentira. Se supo después, cuando invadieron Irak y entraron a las principales residencias, encontraron muchas similitudes con Star Wars. Una eran estos cascos, otra eran unas espadas que habían puesto en el medio de la ciudad para que justamente pasen los enemigos por debajo de esas espadas, que tienen muchas similitudes también con Star Wars, y principalmente encontraron un póster de colección firmado no sé qué, gigante, en una sala súper importante de Saddam Hussein. Para que vean un poquito esta realidad, estos son el cuerpo de élite, los cascos, y arriba son las espadas que les estaba contando recién, y la que está acá en el medio es la muestra,
que hizo este artista, donde reproducía algunas de estas cosas, ¿no? Y donde puso en verde y en rojo, hizo esto mismo, pero en verde y en rojo para mezclar estos dos mundos. Entonces lo interesante acá es cómo una idea llevó a otra idea, y esta idea llevó a esta otra idea, y de la fantasía, de la realidad, fue a la fantasía, y de la fantasía volvió a la realidad. Y esto también funciona como un poco como una evidencia de la importancia de nuestras decisiones estéticas, ¿no? Nadie hubiese pensado esto de los cascos, pero así como nadie también hubiese pensado un montón de cosas como qué tipografía está en la placa, por ejemplo, está en la placa que dejaron los astronautas en la Luna. Y es la tipografía futura. Y alguien tomó esa decisión. Y eso es interesante, porque uno no sabe sus decisiones cómo van a terminar influenciando a otras personas, a otros comportamientos, e incluso, ¿por qué no?, cambiar el mundo, de a poquito. Un granito, y un granito se suma otro granito, ¿no? Por eso la dirección de arte es importante, no es hacer las cosas lindas y punto, porque eso no es nada. La dirección de arte no es cáscara, es contenido. Y ahora les voy a mostrar la última parte del video de los capos estos, donde cuentan su visión final sobre la dirección de arte. Así que veámoslo. Lo mismo, si se traba o no lo ven, no se preocupen, después van a recibir el link. Tenemos los mails de todos. Si alguno se pregunta para qué me pidieron el mail, para esto. Soy director de arte porque vengo del diseño. Antes de meterme en la publicidad, me gusta, la verdad es que me siento muy atraído por las distintas expresiones, por la fotografía, por la pintura. Soy director de arte porque me interesa mucho lo visual y pienso con imágenes, y es el lugar donde puedo desenvolverme pensando en imágenes. Difícil separarse un poco de la profesión, que es algo que realmente me apasiona, con la vida, ¿no? Llevar, no sé, sacar una foto a mis hijas, trato de que quede lo mejor posible, pero después también uno aprende que la desprolijidad es parte de la vida misma. Entonces ahí también entra el rol de la dirección de arte. Realmente, se va referenciando o va generando un criterio visual con el correr de toda su vida, en todo lo que lo va afectando, en todo lo que va viviendo. En mi caso, desde chico, en los dibujos animados que miraba, en los juguetes que tenía, me acuerdo que muchas veces miraba los packs de esos juguetes, o miraba los packs de productos que consumía de chico, como pueden ser cajas de cereales, y veía esas letritas que no entendía qué eran, y estaban acompañadas de simbolitos, pero estaban acomodadas de una forma estética, y eso se veía bien y a mí me interesaba, y como que todo ese mundo va introduciéndose en uno y va ayudando a generar un criterio. Creo que por ser técnico en diseño industrial es lo que me permitió tener otro repertorio para que mis ideas tomen cualquier forma, no solo la volumétrica. Desde un pack hasta la ropa, hasta un auto, hasta una casa, todo tiene que tener como, en la medida que no sea ridículo, tiene que tener como una búsqueda o algo. O sea, ya no me da lo mismo, me parece que es clave en el director de arte, y por eso los directores de arte somos directores de arte, porque no nos da lo mismo una tipografía que otra, una textura que otra, un color que otro, no es lo mismo un jean que otro, una marca que otro, no es lo mismo. Entonces me parece que ahí está la clave de por qué no solo lo elegí en su momento, sino con los años se fue como profundizando esa búsqueda estética que sale de la publicidad y se extiende a todos los momentos de tu vida, un auto, una guitarra, una ropa, una casa, todo. Así que hay algo de la dirección de arte. Si todos tuviésemos ganas de que, independientemente de cuál sea el resultado de esa dirección de arte, si todos tuviésemos ganas de potenciar lo visual, estaría bueno, pues el mundo sería un lugar más lindo aún. Bien, y para ya finalmente ir cerrando, les voy a recomendar un ejercicio para que hagan cada uno en su casa, en el momento en el que quiera, pero que es
la manera también de interpretar o de entender qué es esto de la dirección de arte, ¿no? Si es que todos vinieron con esa pregunta, algunos ya lo saben y me van a decir, pero ¿qué me importa? Más allá de eso, esto mismo que dice el texto, ¿no? Cada vez que abran un libro, vean una película, una vidriera, una etiqueta, o una historia en las redes también, una foto de perfil y hasta el color del cepillo de dientes, traten de pensar que esa fue una decisión estética que alguien tomó. Alguien, consciente o inconscientemente, nos estuvo diciendo algo, nos está queriendo decir algo con esas decisiones que tomó. Y eso es la dirección de arte, básicamente, ¿no? Eso. Juli, aprovecho antes de que terminemos y hay dos preguntas hubieron Sí. varios comentarios y preguntas, pero hay dos preguntas que me parece que está buena que las respondas. Una tiene que ver con cuál es la diferencia entre la dirección creativa y la dirección artística, y después, para aquellos que quieren iniciarse en este mundo de la dirección de arte, ¿cuáles serían los primeros pasos? ¿Por dónde empezar? Nos preguntan acá. Ok, bueno, primero te respondo la segunda y después te respondo la primera. ¿Por dónde empezar? Empezando, creo que lo primero que uno tiene que hacer es empezar a preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? Primero ser curioso. Y esa curiosidad, a partir de pensar por qué, te vas llenando los bolsillos de herramientas, de conclusiones, que pueden no ser reales. Por ahí no tenés manera de verificarlos, no importa si la verificás o no, porque al final es un ejercicio mental que vos ya estás haciendo, y con eso vas sacando conclusiones que cuando tengas que hacer un trabajo, inconscientemente las vas a terminar usando. ¿Cómo entrar a trabajar en un lugar de director de arte? Primero estudiar. Bueno, hay algunos lugares para estudiar y para empezar a aprender de este mundo y de cómo manejarse con la comunicación no verbal, digamos. House es uno de esos, si quieren, porque es la escuela que justo dirijo académicamente y doy clases. Pero también es algo que uno lo va haciendo también, lo puede hacer también por su cuenta. Es más difícil, o quizás llegás a otros lugares, pero acá lo principal es hacer, es tener ganas y hacer. Y lo que decía recién Fer Sosa, que las cosas no te den lo mismo. Porque en ese momento vos estás empezando a decidir, y cuando decidís, esa decisión tiene un sentido. Y a veces uno no sabe por qué elige una remera u otra, pero después sí lo sabe. O sea, en realidad sí lo sabe, porque lo está eligiendo. Lo que pasa es que no lo puede contar. Y ese es el trabajo que se puede aprender, a contar lo que nosotros vemos, percibimos, nuestras decisiones, nuestra percepción, ¿no? Después, ¿qué diferencia hay entre un director artístico y un director de arte? No, un director creativo y un director artístico. Director artístico es otra cosa que director de arte. Se usa más para el mundo, si se quiere, del teatro. Si bien es algo parecido, pero el director artístico no necesariamente trabaja en la parte visual. Esa es la diferencia. Quizás un director artístico de una obra de teatro trabaja en la puesta en escena, pero también en cosas del acorio, en un montón de otros aspectos. Ahí hay una diferencia entre director de arte y director artístico, ¿no? Es como algo distinto. Aunque se pegan un poquito también. Y con respecto a director creativo es un jefe, es un creativo que es jefe, que trabaja de jefe de otros directores, de otros creativos, donde hay un director de arte también. Es decir, no se trata de que director sea dirigir gente. Mi abuela creía que cuando yo era director de arte se puso contenta porque yo trabajaba de director. ¿Y tenés mucha gente a cargo? Yo le dije, no tengo a nadie, estoy yo solo. Como director de arte soy yo solo. Pero un director creativo sí tiene gente, a cargo, entre comillas, tiene gente con equipos con los que trabaja. Es decir, eso es lo que hace un director creativo. Dirige equipos creativos. No sé si se quedó claro o quedan conformes con la pregunta. Bárbaro. Bueno, Julián, como les dije al principio, si siguen surgiendo preguntas, inquietudes, cualquier comentario, igual pueden seguir estando en contacto con nosotros a través de las redes, tanto de Julián, de House, como de G7, así que, bueno, y como les dije también por chat, mañana va a estar subido
el video de la charla en el sitio, en revistag7.com, pueden verlo ahí, y obviamente también en la escuela van a tener todo el contenido. Rocío, antes de cerrar, quería abrir, porque estoy revisando el chat y hay algunas preguntas y gente, qué sé yo. Si alguno quiere hacer una pregunta, digo, podemos abrir y verles las caras un poco, porque así no hablo tanto con la compu. A la charla está finalizada, pero o sea, el que quiera irse se va. Si alguien se quiere quedar a hacer alguna pregunta, o vamos a hacer una ronda de un par de preguntas si tienen. Si no tienen, no. Muchas gracias, Julián. Nada. Ahí preguntan cómo es el curso House, el intensivo. Bueno, eso no te voy a responder ahora porque parece que estoy haciendo publicidad, pero después le escribís a Facu o me escribís a mí y yo te cuento. Hola, yo tengo una consulta respecto a si hay alguna especie de libro que sea importante tener como en tus esenciales de dirección de arte, que sirva como de inspiración o no sé. Mira, a mí me gusta un libro que me voló la cabeza, es Las puertas de la percepción de Aldous Huxley. No es de dirección de arte en sí, pero sí habla justamente de la percepción del entorno. Si bien es una lectura, digamos, psicodélica, me pareció muy interesante cómo el tipo, a partir de esa apertura de la percepción, veía todo diferente y lo podía describir de maneras tan certeras, ¿no? Y después tenés libros de Kandinsky, no sé, de lo espiritual en el arte, es muy divertido. Esos también están buenos. Listo, gracias. De nada. Yo tengo una... Sí. Trabajando así como... Me flasheó mucho la introducción tuya, que contabas que a veces uno tiene que hacer algo como súper creativo, como flashear a la gente y qué sé yo, para poder crecer, y a veces las marcas quieren contar otra cosa. ¿Qué pasa cuando aparecen marcas que te piden cosas, no sé, por ejemplo, 4 ediciones en un día, y no lo puedes concretar? Bueno, después el día a día a veces es cruel. Lo que yo aconsejo es, y me lo aconsejo a mí mismo también, es tratar de luchar todo lo que puedas hasta que te das cuenta, no llegar a ser necio, ¿no? Obstinado en algo que, ¿sabes qué? Tienen razón, no quieren lo que les estoy mostrando. No, lo que les estoy proponiendo no tiene sentido. El error es mío de no haberlos leído bien a ellos. ¿Se entiende? Que entender que lo que la marca quería era otra cosa. Ese es uno de los trabajos más difíciles. Se aprende haciendo y se aprende a los golpes, como todo. Tipo como un oficio, digamos. Y me parece que vos estás trabajando. Hay que separar a veces lo que es artístico de lo que es el día a día profesional. No todas tus ideas van a ser geniales, ni todos tus proyectos van a ser el mejor proyecto de tu vida. A veces sí, a veces no tenés tiempo y es un trabajo, ¿no? Y dentro de lo que es un trabajo también hay que ir como regulando, ¿no? Uno tiene que vivir de algo, no es que vivís solamente de hacer cosas que te gustan. Eso es una utopía. Ahora, no quiere decir que porque tengas que en algunos casos adaptarte a lo que un trabajo te exija, por eso relegues tu visión artística propia. No, por el contrario, lo ideal es tener cierta disciplina para mantenerlo y sostenerlo y engancharlo en los proyectos en los que ves que puede haber una posibilidad más innovadora, ¿no? Si claro. Y si no, hacerlo por tu cuenta. También hay algo que es muy piola, que es, hoy no necesitamos a las marcas, los creativos no necesitan a las marcas para contar ideas. Y los memes, el mundo meme y el mundo TikTok y el mundo... Claro. De producción casera, te demuestra que es así. Entonces, no pasa nada si un cliente te rebota una idea. Si esa idea te gusta mucho, después vas y la haces vos. Ok. Lo vi en el ejemplo del vaso, por ejemplo. Sí. Bien, Gracias. a ver, acá había otra pregunta. No, nada.
Gracias, buenísimo, bien. ¿Por qué elegí la tipografía gótica? O le voy a responder si todavía estás ahí. ¿Por qué elegí la tipografía gótica? Porque quería un contraste. Y lo que quería era que la presentación tenga mezcla de moderno y antiguo, básicamente. E ir en contra incluso de que no esté de moda. Es decir, contradecir un poquito la moda, pero usar elementos que estén dentro de del paradigma de belleza actual, pero también usar otros elementos que no. Entonces, hacer esa especie de mezcla. Por eso puse la gótica, incluso en algunos casos sacrificando la lectura. Yo tengo una pregunta, hola. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Tengo una pregunta que quizás la respuesta sea como realmente cursar un curso de dirección de arte, pero siempre me pregunté esto y tiene que ver con cómo arranca ese proceso cuando vos ya tenés un proyecto y tenés definido como de qué se trata el proyecto, la Biblia, la sinopsis y demás. ¿Cómo arranca el proceso de creación de la propuesta artística? Si es como sentarse digo, metodológicamente hablando, si es sentarse con fotografía, con el director de fotografía, digo, y partir de ahí, o si parte de un previo trabajo más solitario del equipo de arte, si eso se empieza como a redactar. Entiendo que es una respuesta larga, pero... Sí, eso te iba a decir. Es como una respuesta medio larga, porque en lo que es un rodaje o en algún proyecto audiovisual, el equipo de dirección de arte es una pata, ¿no? No es el todo. Entonces, nada, es parte de un equipo más grande, lo mismo que una película, y en la mayoría de los casos también, porque la dirección de arte por ahí te cargas de una campaña visual, pero el resto de toda la campaña tiene patas, no sé, digitales, o patas de activación, o cosas de vía pública, o cosas en las que quizás tu equipo no esté metido en ese momento. Entonces siempre uno forma parte de algún proyecto un poco más grande. Nada, eso. Es muy abierta tu pregunta. Bien, buenísimo. Bueno, yo creo que, y en Perú, sí, en Argentina, no existe, no me recibí, Grupo Valentino, una chispa creativa, re linda, buenísimo. Bien, genial, buenísimo. Bueno, chicos, tenemos que cerrar. Me están diciendo que ya está. Así que, muchísimas gracias y espero que les haya servido, que se hayan sacado las inquietudes o que se vayan con más inquietudes y más curiosidades y más preguntas. Gracias. Así es, gracias a todos y recuerden, mañana está la charla subida y pueden contactarnos por ahí también. Gracias. Buenísimo. Un placer. Gracias. Gracias, chau. Chau.